Sí, Porque, profe, yo igual. Porque supongamos que todo se pone bonito y eso, ujú. todavía no hemos hecho el registro. Y no O sé si ya estamos sea, tarde para hacer el registro para presentarlo. ¿y para cuándo, antes de que sucediera esto, para cuándo tenían fecha del registro? No sabían, No, no sé, no yo estoy habían perdido dado en eso. Solo creería que deberíamos estar como sobre estas fechas, ¿no? fechas todavía. ¿Ah, no? Eh, no sé, voy a ver qué hay en la red, porque tampoco he escuchado nada sobre el estado del año pasado y volvimos a quedar entre las 56 primeras universidades que, eh, bueno, dentro de las primeras 56 somos las 56 Dentro de las primeras 1000. de las universidades que presentaron. No, son 249 universidades ¿Quién está debajo de nosotros? que presentaron el Saber Pro. Por nosotros está nada más, si somos el puesto 56, por debajo de nosotros están 190 universidades. Profe, ¿dónde está eso? Yo quiero ver. ¿Tú quieres ver? Sí. Ya se los voy a enviar al Meet para que se sientan orgullosos y ustedes tienen que dejar eso en alto. O sea, si los anteriores fueron los 56, ustedes van a ser el número 25, Y porque lo van a salir presentamos excelentes en 3. en su prueba Saber Pro. Como que si lo presentan tres. No se hace como un promedio del puntaje de los que lo presentan. Sí, por eso, Por eso es más fácil promediar pero 3. ustedes no son tres, ustedes van a ser bastante. O sea, nada más todos los que están aquí creo que tienen que presentar eso. Ahí está el link para que vean los resultados A chismosear. de qué puesto quedó su universidad. Para que puedan decir, viste, mamá, papá, estamos entre las primeras universidades. Las primeras 1000. A ver, Andes. No, las La primeras Nacional 1000, está de 3. no. La Nacional está de tercero. En plena crisis, educación virtual se cotiza en alza. Nodo de Interesante. 11. Afit. La América está de 22. Bueno, pero es que la América tiene no solamente petróleo, tiene muchas otras carreras. O sea, es una universidad con todas las de la ley. Estamos igual que la Católica. Y encima de la Manuela. Creo que sí. Bueno, sí, no estoy viendo si tú lo Ah, estás viendo. ay, marica. ¿Qué es eso? Perdón, profe, me emocioné. Que mi universidad es mejor que la de mi hermano. ¿Y tu hermano dónde está? En la del Quindío. Ah, bueno, para que ustedes vean que todo el trabajo que hemos hecho con ustedes para formarlos, para que sean, destaquen entre todas las universidades que hay, porque hay muchas. ¿Cuál es Y la peor? ustedes, la Universidad doscientos cuarenta y Tecnológica nueve. del Chocó. Bueno, no es la peor, es la que no sacó tanto puntaje en el La examen. O peor. sea, no, no digas eso. ¿Qué pasa si ustedes presentan y quedamos en 249? ¿Ah? Pues no entran estudiantes. ¿Cuál fue la universidad que compró a Élite? La de AN, no. Eh, no. O sea, la alianza que hizo La Élite el CUN, CUN, año sí. pasado, que ya no es. ¿Cómo se Sí, es llamaba? la CUN, CUM. la CUN. CUM. Gracias, compañeros. Pero que ya no es, ya somos Grupo Planeta, acuérdense.
como la editorial. Ay, no leo nada de Saber Pro. Resultados de Saber Pro, sí, Somos mejor ya, que la CUN. ping. Pero, uff, 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 uff. Bueno, no consigo nada en la red de Saber Pro, o sea, no quiere decir que no han dicho nada, ni han... Nos eximieron. eh, puede ser que los eximan, eso les dijo el profe, ¿no? El profe, digo yo, el rector. Cierto, ¿no? Sí, él mencionó algo así. Que los iban a... Posiblemente, porque si lo hicieron para el ingreso a la universidad, el saber, ¿cómo es que se llama? Saber 11, ¿no? Sí. A lo mejor para ustedes también los exoneran. Pero hemos salido muy bien, así que no hay nada que temer. Hemos estado dentro del ranking de las primeras, bueno, no de las universidades, sino dentro de las primeras instituciones de educación superior, IES. Si ven, nada más tenemos 2 instituciones de educación superior por encima de nosotros en el listado, es decir que somos, en teoría, somos la tercera institución de educación superior en los resultados de Saber Pro. Entonces, eso es un estímulo para seguir trabajando de la forma que estamos trabajando, de seguir metiéndola como la estamos metiendo, de seguir con nuestra metodología y nuestra forma de aprendizaje. Creo que ha funcionado y en la posición que estamos con respecto a las demás universidades. Para los que llegaron tarde, estamos comentando los resultados del Saber Pro de este año, del año pasado que ya salieron, donde ubica a Élite entre las primeras instituciones de educación superior en los resultados de Saber Pro, es decir, nuestros estudiantes han tenido muy buena puntuación con respecto a las demás universidades. Entonces, eso es un estímulo, nos hace trabajar un poquito más duro para estar a la vanguardia, para saber que nuestra metodología de aprendizaje sí funciona, de que sí estamos haciendo lo que debemos hacer, que es trabajar por la enseñanza y por la educación. En este caso, como ingenieros de petróleo que ustedes próximamente serán. Aunque no sale nada de petróleo. No, porque es Son un pocas las... puntaje, sí es Sí, un general. puntaje general, pero somos la mayor población de élite, o sea, que de cuántos estudiantes se inscribieron, ponte tú, 40 estudiantes que se inscribieron, 20 eran de petróleo, 25. Entonces, sí. el que jala mucho el promedio ahí es petróleo. No digo que industrial ni comercial no lo hagan, sí, pero, o sea, si vamos a ser proporcional, y eso también es una de las cosas que uno cuando hace análisis de datos tiene que plantear, o sea, no es lo mismo que yo diga, bueno, gracias a los estudiantes de industrial que fueron el 5% de los que presentaron en la prueba Saber Pro, tenemos el puntaje que tenemos. No, es proporcional. Es básicamente petróleo llevó de 40, llevó 25 estudiantes a la prueba. Industrial 5 y comercial 10, ponte tú. Entonces, básicamente el que jala el promedio es justamente la mayoría, y la mayoría es petróleo.
Profe, ¿qué te Entonces, iba a decir? Pero mira que estaba, bueno, mirando el enlace que tú enviaste y decía que la ujú. universidad de nosotros había bajado, es decir, que en el 2018 tuvo un mejor puntaje en el ECTAES. Sí, pero bajó porque estaba en 154 y bajamos a 153, pero mantenemos la misma posición. En el ECADES 2018 estábamos en la posición 56. Mantenemos la misma posición 56. Lo único que cambió fue que el puntaje aquella vez fue 154 y ahora es 153.2. Pero no solamente bajamos nosotros, bajaron todas las universidades, la mayoría. Y esperemos que con esta situación del COVID, como le dice Juanpi, al COVID, aumentemos, porque aumentemos ese puntaje. Si es que hay saber pro, que todavía no sabemos si lo hay, si va a haber, porque no han dicho nada, el Ministerio de Educación no ha dicho nada al respecto. Si hay, posiblemente van a extender los plazos para que se registren y hagan su inscripción en la prueba. Así que no se preocupen por eso. O sea, el ministerio no va a decir, ay, bueno, mañana los que no estaban, bueno, perdieron la prueba. No, obviamente no. Obviamente con toda esta situación, todo se ha movido, los calendarios, las prórrogas, ya, por ejemplo, lo más difícil que muevan son las prórrogas para pagar el impuesto sobre la renta y lo movieron. Así que no creo que si no se han registrado no les dé chance porque obviamente tienen que extender los plazos para la presentación de la prueba. ¿Qué más? ¿Qué más cosas quedaron allí que no porque yo cedí mi espacio para que fueran a hablar con el rector. Por eso no tuvimos encuentro el jueves pasado. Camila hizo unas preguntas. María Camila. Sí, señora. Pues fue más como de los tiempos del proyecto integrador. Sí, ya acabo Porque de ver pues, la nota del director de investigación y quedan idénticas. Así que no sí, hay prórroga. pues toca esperar porque, no sé, pues según ahí, pues sí ya son casos particulares que se pueden como escalar, pero pues ya muy, muy particulares. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, con las empresas tampoco están trabajando ahorita, entonces De los eso, datos que... ayer precisamente hablé con él, el de investigación, Esteban, Sí, ajá, y, y hablábamos de eso, que digamos la mayoría de los chicos de proyecto integrador están con empresa. Y ahorita la prioridad de las empresas no es como brindar información, sino pues generar. Pues con todo exacto. esto están preocupados, es por otra cosa, menos por eso. Entonces también nos vemos afectados y dijo que pues aunque iban a enviar las mismas fechas, iban a tratar de, pues que si alguien tenía un caso particular, pues porque nos vemos afectados todos, comentarlo y se podría revisar. Bueno, en mi caso no tengo, No, porque vamos a trabajar, sí, o sea, vamos a trabajar justamente con información obtenida a través de encuestas y de bueno, entrevistas, entonces un grupo y el otro grupo que sí trabaja con datos de campo, ya les están dando bueno, ya de hecho tienen los datos, se los enviaron, entonces ay, súper bien. no tengo eso. Y, pero sí, me imagino que para ese tipo de casos tomarán cartas en el asunto, porque no solamente es eso, o sea, no es solamente que les prorroguen a ustedes la, la fecha, sino que el docente que los apoya, que los acompaña, también le tienen que extender el contrato. Entonces, es un tema ahí Sí, que hay que manejar con el director de investigación precisamente. O sea, ya nosotros ya ahí se nos escapa de las manos, o sea, ya nosotros pues ya creo no. que digamos lo máximo que van a dar son como 3 semanas
O sea, no es que digamos que hablemos de 1 o 2 meses. Sí, pero 3 semanas es pagarle un mes completo al docente. Entonces, ahí sí, no sé. Profe, Pero bueno, sí, y Fabio. en cuanto a las prácticas, o sea, tengo entendido que uno la inscribe y tiene 6 meses del Un periodo año. académico y en extensión, como un periodo de gracia, por decirlo Ajá, así, de seis sí, meses señor. más. Pero Ujú. pues viendo el problema del virus y pues de la recesión que volvió a haber, ¿piensan extenderlo o hay ya suerte con el año? Lo que yo te puedo decir, o sea, no sé, eso sí ya es igualmente con el director de investigación, que es el coordinador de práctica. Ahí sí, tendrías que escribirle tú, tu caso particular, y como dice Camila, él dirá si analiza tu caso, o sea, ya ahí tienen que escribirle al director de investigación, a Esteban, y plantear cada uno su caso, porque a lo mejor, no sé, el caso de Fabio es distinto al de Camila, es distinto al de Edison, entonces cada caso es un mundo. Y ahí sí tendrían que preguntar directamente a la universidad. Pero entendí, o no sé, el rector habló de prácticas administrativas. No sé, es una opción. No, yo creo que nadie la toma. O sea, pagar sus créditos para ir a la universidad. No, no, es que no. A servir tintos. Total, No, lavar que los baños. servir A sacar copias. tinto. No, ser monitor, ser monitor. Esa, ¿Ustedes profesora. no quieren ser monitor? Nah, No, profe. No, Hay no, cosas no por se las les que despierta el gusano de será. la enseñanza, de No hay ser tengo cosas para las que uno paciencia, monitores. no hay no ¿No tiene paciencia. tienes como paciencia? cualidades. No, Ah, pronto bueno, por ahí menos mal, no termina menos, botando el marcador a alguien por ahí. No. ok. Termina Buena rajándolos a técnica todos. Sí, 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 también. sí. No me den ideas, no me den ideas. O Mentiras, sea profe. Por aquí no que nos yo debo votar soy, nada. Profe, es que hay gente que tiene talento para ciertas cosas, ciertas habilidades. Y el transmitir información no mm, es una habilidad que yo poseo. Pero uno nunca sabe. Puede pasar. No, puede sí, pasar, exacto. pero que les enseñe Pero, bien, no. pero ¿por qué no así los obligan a ustedes a estudiar un poco más? Esa es la responsabilidad del monitor, que el monitor tiene que estudiar un poquito más porque va a enseñar algo. Bueno, pero esas son puras suposiciones, estamos hablando de suposiciones, no tengo certeza de esos temas. Pero sí había dejado el espacio justamente para que pudieran entrar a la charla. No todo el mundo pudo entrar porque eran 120 personas conectadas en el Meet. Yo no sé cómo ese Meet aguantó tanta gente, pero sí, y por supuesto que los grados de este semestre quedaron aplazados. De hecho, no se va a realizar grados este semestre, les van a enviar su diploma a la casa. Y, y bueno, eso sí es una noticia ahí que entristece porque así como ustedes se quieren ver graduándose, nosotros los profesores también los queremos ver recibiendo su diploma y bueno, y la foto con su toga y su birrete, pero bueno, sí, primero es la salud y bueno, después vendrán esas cosas, esos actos. No nos vamos a poner a llorar ni a llamar a Noticias Caracol que nos suspendieron el Ay, no. grado. Yo quería mi diploma de manos del rector, 5 años. Pero bueno, son situaciones, nos tocó vivir esto. Uno a veces dice, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pasó un semestre después, un semestre antes? No sé, uno a veces se hace esas preguntas.
A mí me pasa mucho, yo me hacía mucho esa pregunta porque ¿por qué me tocó a mí vivir en la era Chávez, Dios mío? ¿Por qué? Porque yo me tuve que graduar cuando Chávez expropió y votó a la gente de PDVSA. O sea, y uno se pregunta, ¿por qué no puedes, no sé, nacer en la etapa donde mi papá no sé, con 20, 30 años ya tenía carro, apartamento, todo, yo que tengo, no les voy a decir mi edad, yo que tengo tanto, y bueno, entonces esas cosas pasan, entonces uno no puede decir, sino básicamente son cosas que pasan y bueno, nos tocó vivirlas. No sé si estoy hablando mucha cháchara, yo sé que alguno de ustedes tiene que exponer hoy. Sí, profe. Ya todos sabemos, profe, que... Pero era para comentarles, porque como habíamos cedido el espacio para que fueran a la reunión con el rector, bueno, era recogiendo un poco las inquietudes que ustedes tuvieran, felicitarlos también por los resultados de Saber Pro, los que presentaron la prueba de Saber Pro, que no creo que aquí haya alguno, y bueno, y dándole como una Sí, especie yo, de estímulo. ¿Tú presentaste el Saber Pro? sí, Ay, felicitaciones. Quedamos en el puesto 56. Ah, bueno, ya te había comentado. Quedamos en el puesto 56. Seguimos siendo una de las primeras instituciones de educación superior en el listado, al lado de las grandes. Por debajo de nosotros hay mucha gente, así que siéntense orgullosos de eso y gracias a María Camila por su aporte, por su granito de arena. ¿Sí? Y bueno, y esperamos que este año superemos, porque la idea es ser cada día mejores. eh, y, y bueno, ahí estará la universidad para brindarles todo el apoyo en ese sentido. Bueno, gracias, profe. entonces, ¿quién le tocaba exponer hoy? A nosotros, profe, María Camila, Edison, Giovanni. Listo. Bueno, entonces cuando quieran empezar. Profe, una pregunta, la cuestión del ECA es para este año, ¿para cuándo sería? Mauricio estaba justamente respondiéndole a Fabio, que por ahora no nos han dicho nada. La universidad, si no les ha enviado alguna notificación, es porque la universidad tampoco ha recibido nada. O sea que No posiblemente sé cada vez este año no haya. exactamente, posiblemente si el Saber 11 lo exoneraron para presentar a los estudiantes de grado 11 para entrar a la universidad, muy probablemente o posiblemente hay una alta probabilidad de que ustedes también les exoneren el Saber Pro. Pero hasta que no lo diga un ente oficial, o sea, no mañana vayan a salir, que la profe dijo que, no, o sea, no. La profe dijo, Posiblemente. Sí, yo lo dije, pero posiblemente. No confirmé, ni dije, ni nada. O sea, tenemos que esperar a que el Ministerio de Educación emita la resolución, el decreto que diga el Saber Pro, el ECAES este año va a ser exonerado, al igual que el Saber 11. Pero hasta ahora no lo ha dicho. Entonces, como hasta ahora no lo ha dicho, lo que estamos hablando es puras suposiciones. Bueno, pues qué triste. Sí, en todo caso, si se hace el examen, si ponen fecha para el Saber Pro, ustedes saben que la universidad hace un repaso para justamente trabajar el tema del examen, por fechas, por días, posiblemente la parte de geología se las dé la profe Sí sirve, María del Pilar, que es geóloga. porque lo que nos dio la profesora Mabe, ¿te acuerdas que tú nos hiciste el de geología? De ese Sí. fijo salió. Fueron las únicas ¿Sí? que, sí, ¿Que de fueron a la transgresión y fija? regresión. Sí, Vea pues, buen dato. eso sí salieron. Sí, porque yo me acuerdo que Eduardo comentaba que les salía unas cosas ¿en dónde? En la cuestión de
de sociales, no sé cómo la parte, no es historia, es la parte de formación cívica, como mm, ciudadanía, una cosa de esas, no sé, un aspecto Ah, que sí, les colocaban competencias allí. ciudadanas. Competencias ciudadanas, eso mismo. Que les Sí. preguntaban que si alguien era homosexual, algo así. Muy horrible, sí. Y que si Bueno. el hombre era la sirenita, unas cosas que uno, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? O sea que ahí quítense el sombrero homofóbico, los que sean Sí, homofóbicos, y traten total. de pensar open mind. Acuérdense que el mundo está cambiando. Y Pero ahora tanto está cambiando, las pruebas para entrar a una empresa son así más o menos. Le preguntan también cosas son Sí. así así. para ver cómo usted se comporta frente a ese tipo de población. Exactamente, exactamente. Bueno, no contra ese tipo de población, sino contra las minorías. Porque no solamente está, a lo mejor este año les ponen ¿qué opina usted de los migrantes? Porque un migrante vino y entonces está trabajando a menor salario que usted, y entonces eso es como para verificar si la persona tiene algún Pero ese tipo no es de un grupo prejuicio. minoritario. ¿Cómo? Pero ese no es un grupo minoritario, jamás y nunca. Claro que sí es un grupo minoritario, Mauricio. Dígame. No, señora. Está Sí, más señor. organizado que los propios colombianos. No, si están organizados que se están yendo a pie con esta situación a Por Venezuela. eso están Bueno. organizados. Sean junticos para ese calor. Bueno, entonces ese tipo de pruebas también las está haciendo las compañías. De hecho, creo que Ecopetrol lo primero que te envía es la prueba, esa psicológica, que yo no sé cómo se resuelve porque Sí, por ahí me comentaron un contacto de Ecopetrol que eso, o sea, las pruebas eran así, que primero te dan cómo te tratas delante de la gente, cómo hablabas con la Ujú. gente y cómo te referías. Después hablaban de robo y un poco de vainas ahí todas raras, Exacto. o sea, Sí, que si sí. usted ve a su Ajá. compañero utilizando la oficina, que no debe, Sí. que va a hacer usted. Y vuelven y Ujú. le preguntan lo mismo, pero al contrario, entonces usted tiene que estar pendiente de lo que está contestando, si no, se la tira. Sí, sí. Sí, así, así. Y ahora más porque ahora las pruebas, me imagino que será toda por internet y las solicitudes y todo va a ser muy pruebas por internet y todo va a ser por internet, entrevistas por internet, todo por internet. Pero bueno, entonces hoy tocaba exponer techos, ¿no? Tipos de techos de tanque Profe, o no. Ah, no, perdón, ese No, es eso es en, de transporte. ya empezamos, profe. perdón, perdón. Bueno, ¿qué les tocaba a ustedes? Perdón. Hot tapping y line stopping. Ah, exacto, hot tapping y line stopping. Listo. ¿Quién comparte pantalla? Yo. Voy a dejar de mostrar mi pantalla. ¿Ya están viendo? Sí. Bueno, nosotros correspondió hot tapping and line stopping. Vamos a empezar con el hot tapping. El hot tapping es una técnica utilizada para unir una conexión de derivación a una tubería mientras el sistema está en operación. Y luego crear una abertura en esta tubería mediante la perforación o corte. Si bien los hot taps se realizan con mayor frecuencia en el sistema de tuberías, también se pueden hacer en recipientes a presión y tanques de almacenamiento para agregar boquillas. El hot tap permite agregar conexiones sin despresurización o interrupción de la operación. También se pueden usar para hacer conexiones de tuberías donde sería complicado preparar el sistema para un trabajo en caliente. Este hot tapping también se utiliza para aislar las secciones de tubería para el mantenimiento al enchufar o detener la línea. Entonces, acá tenemos los procedimientos antes de realizar el hot tapping. El primero, verifique la ubicación real de hot tapping para determinar la redondez, el defecto o cualquier laminación y registrarlos. Segundo,
Verifique el grosor real de la pared de la tubería, ya que el roscón en caliente tiene algunos requisitos de rango de grosor de la pared a considerar. Primero, verifique la presión y temperatura de operación real cuando desea hacer el hot tapping. Esto ayudará a confirmar la integridad de la tubería principal cuando se realice el corte. Cuarto, verifique la velocidad real del fluido cuando quiera hacer el hot tap. Esto ayudará a asegurar que el cupón de corte no se pierda después del corte. Quinto, verifique el ajuste de hot tap seleccionado con el proveedor. Y finalmente revise el espacio requerido por la máquina de hot, bueno, si la máquina de caliente, en caso de que se encuentre en un área delimitada. Procedimientos de hot tapping. Esto es como, digamos, durante. El primero habla como de, digamos, cómo montar la máquina del hot tapping en el sistema de tuberías. Después se avanza con el conjunto de cortador hasta que toque la tubería principal. Luego se inicia el grifo caliente. Después, cuando ya está el cortador, este se complementa atravesando detecta que tenga la rotación y pues que avance para permitir que caiga en los cables de U. El cupón y el cortador se retiran con el cupón o se cortan retenidos por los cables en U. El flujo de fluido en las tuberías se detiene entre las dos ubicaciones consecutivas del hot tap y se realiza una disposición de derivación para mantener el flujo regular en el sistema de tuberías. El sexto es que el fluido presente entre las dos ubicaciones consecutivas del grifo caliente se drena usando una ventilación para fluido gaseoso o un drenaje para fluido líquido. La modificación entre las dos ubicaciones de hot tap se completa mediante un corte y soldadura. Este puede ser la instalación de cualquier válvula o pieza de tubería. El fluido se llena nuevamente entre las dos ubicaciones de grifo caliente, asegurando que se mantenga la presión original. Y el flujo de fluido se inicia nuevamente desde la tubería principal y la disposición de derivación y se retira la máquina de golpeteo en caliente. Y hay un video.
Bueno, ahí se observó cómo se hizo la conexión pues a una tubería ya existente y pues sin interrumpir o vaciar esta sección de la tubería. ¿Cuándo evitar el hot tapping? Digamos que en tuberías que contienen una mezcla de combustible o inflamable, tuberías que contienen ácidos, cloruros, peróxidos u otros productos químicos que pueden descomponerse o volverse peligrosos por el calor de la soldadura. Un ejemplo es el ácido sulfúrico, el acetileno. En tuberías que contienen cáustico, tuberías que contienen oxígeno puro o cloro, líneas de aire donde no se puede garantizar la ausencia de hidrocarburos, y tuberías MONEL que manejan compuestos de azufre o tuberías de acero inoxidable que contienen soluciones de Catacar. Bueno, Buenas noches. Voy a hablar de line stopping. Bueno, básicamente son las paradas de línea que se utilizan para cerrar temporalmente un sistema de tuberías para completar modificaciones o reparaciones sin que se interrumpa la operación ni que se baje la presión de la línea. Permite que un sistema funcione como de costumbre sin ninguna interrupción de servicio. Las paradas de línea se pueden realizar en casi cualquier tipo de tubería con presiones de hasta 900 psi a 60 grados centígrados. La operación de línea consiste en un accesorio bridado especial, una válvula temporal y nuestro actuador. El accesorio se instala y se prueba. Se instala la válvula temporal y se completa el hop tap. Después del hop tap se instala el actuador de parada de línea e insertamos el cabezal de parada de línea, que ya lo mostraremos más adelante. Cuando se realiza el trabajo necesario, se retira el cabezal de detención y se establece un tapón de finalización para que ya cuando la reparación ya está hecha. El tapón de terminación sella la brida de accesorio y nos permite quitar nuestra válvula de compuerta temporal. Se instala una brida ciega y se completa la operación. Siguiente. Bueno, aquí como le está diciendo el cabezal de parada de línea, el cabezal es una conexión de alta presión. El KEOP es una marca. KEOP Pipeline es una marca que hace las paradas de línea. Una presa, perdón. Puede realizar paradas de línea, accesorios de productos con presiones de hasta 900 psi a 100 grados centígrados y temperaturas de hasta 375 grados a 300 psi. La cabeza se inserta en la línea con nuestro actuador de parada de línea cuando la rueda de pivote hace contacto con la parte inferior de la tubería. La cabeza del elemento sellado se coloca en posición creando un sello, con lo que permite realizar trabajos aguas abajo. Cabeza de taponamiento de alta presión se mantiene la presión en un área subterránea de azul. En la siguiente te explico lo que estamos a estudiar. Como es la del rojo, es el cabezal que se presuriza la parte que está con el gas. Y la parte derecha es donde se hace la reparación. La otra imagen son los accesorios que se utilizan para desviar la presión y el flujo. Bueno, en esta imagen lo que vamos a ver es, digamos, los pasos que recorre la herramienta. Entonces son tres. El primero, entonces, pues, los servicios de tubería van a tener una parada de línea y pues, se está insertando como tal la línea en la tubería. Cuando la rueda llega al fondo del tubo, la cabeza pivotora rodará pues en la posición. Lo que estamos viendo ahí es en el momento en que entra la herramienta para empezar a hacer el taponamiento como tal del flujo que lleva el tubo. En la segunda, pues la línea se detiene en la cabeza y llega hasta el fondo de la tubería y empieza a rodar pues como tal en la posición y pues generará el sello, pero no lo hace de una, sino empieza a hacer, digamos, el sellamiento gradualmente. Y este elemento, pues a medida que va generando el sello, en la pared interior de la tubería. Entonces, digamos, ya en la 3 está la parte donde ya se genera totalmente el sello y pues tendría como la posición final ya generando el taponamiento como tal de la tubería.
y pues la tubería será pues después desengranada para poder realizar la modificación que se le va a realizar ya teniendo la tubería sin ningún flujo. Siguiente, listo, vale. En el sistema de brida cut stop, entonces, bueno, se usa cuando es necesario dejar que una válvula permanente en el sistema. Como lo dijimos anteriormente, pues este sistema lo que nos permite es instalar válvulas sin perder, digamos, como tal el flujo que llevamos. Lo utilizamos principalmente cuando se realiza operaciones de parada de línea o golpecitos calientes a través de accesorios de salida lateral. Entonces, digamos, estos golpes que decía anteriormente es con las herramientas que mi compañero mostró más atrás. Bueno, el accesorio de brida Call Stop está instalado en la tubería. Segundo, la válvula temporal también estaría instalada y probada pues para saber que el proceso que se desarrolló pues se desarrolló adecuadamente. El 3, bueno, se realiza el hot tap y se retira el cupón. El cuarto, cuando se realice el trabajo necesario, la unidad de ajuste del tapón de finalización se instala en la válvula. Quinto, el tapón de terminación está instalado en la brida. Esto crea un sello y permite que nuestra válvula sea removida sin pérdida de producto. Digamos, hasta acá, más o menos lo que nos estaría dando a entender es que, digamos, al momento de generar el sellado, sabemos que, digamos, ninguna de las dos puntas pues, va a tener flujo, entonces ahí ya podemos realizar el corte como tal de tubería y empezar a hacer las instalaciones de las herramientas que necesitamos. El sexto, pues después de retirar la válvula, se instalará la brida ciega y se completa la operación. Las paradas de línea de estilo cilindro, bueno, las cabezas de detención de estilo cilindro pues son otro método utilizado para detener las tuberías. Este método pues permite realizar paradas de línea en líneas que pueden tener incrustaciones u otro tipo de corrosión en la pared interior, o cuando el diámetro interior es incierto. Los cabezales de tensión de este estilo cilíndrico crean un sello en el corte que realiza cuando completamos el hot tap. Pues digamos, en esta herramienta nos da una ventaja que digamos que sin conocer el diámetro interior, de pronto digamos por procesos de corrosión o incrustaciones de pronto de parafinas o digamos cualquier otro intruso que tengamos en la tubería, pues podemos llevar a cabo la ejecución de esta herramienta. Los accesorios de tope de línea Müller típicos usan un tapón de terminación roscado para crear un sello primario con una junta tórica utilizada como un sello secundario. Entonces, digamos, lo que hacemos es generar el sellado de la tubería, digamos, paso a paso para poder, digamos, aislar el producto. Instalamos una junta y una brida ciega para completar el ajuste. Después de usar los tapones especialmente de cilindros de derivación, pues podemos mantener el servicio mientras se agrega la nueva línea. La línea anterior se puede mover o cerrar sin pérdida de producto o interrupción del servicio. Más o menos, digamos, lo que nos da a entender acá es que podemos tener el flujo como tal de la tubería normalmente mientras estamos realizando la operación. Listo, pues continuando con la presentación, vamos a ver tres diversos esquemas diferentes en tres láminas diferentes. Aquí lo que tenemos son las líneas de parado, pues como tal no son líneas para parar el flujo, sino para hacer el mantenimiento, la instalación, desviación del flujo y hacer el mantenimiento respectivo, retirar la sección que necesitamos o hacerle mantenimiento, limpiarla, repararla o sencillamente quitarla. Siguiente. Aquí lo que vemos ya es un escenario de las diferentes tipos de líneas, una línea simple que es de solo una sección para taponar, limpiar, retirar y bueno, no sellar, sino para desviar el flujo. El otro es un doble bypass, que eso normalmente se hace cuando se necesita retirar una sección de tubería o hacer una limpieza mucho más profunda sin la necesidad de parar sencillamente el flujo de la tubería, porque pues si paramos el flujo perdemos producción. Entonces, eso sería como el principio por el cual se implementan estas herramientas para no detener el flujo interno en la tubería y poder hacer los respectivos mantenimientos, los respectivos cambios en la tubería, los respectivos, ay, se me olvida,
porque a veces hay muchos daños internos por corrosión que eso no debería suceder, pero sucede, entonces se debe limpiar ese tipo de corrosión o se debe retirar la tubería para hacer su cambio, para evitar que todo el sistema se corroa. Tenemos la de recolección, que es sencillamente ensamblar un sistema de tubería para direccionar nuevamente el flujo, bajar y limpiar el sistema de tubos y dejar esa línea para retirar una sección de tubería. Y la cuarta, que sería el botón de recolección, que sencillamente es para desviar el flujo como una especie de codo, se ponen dos codos, se pone una línea de flujo y cambiar la dirección para poder hacer el mantenimiento del sellado, como se explicó mi compañero Giovanni en las anteriores. Se sella esa sección intermedia y se mira, se limpia, se retira o se mira qué se hace con la tubería. La tercera, siguiente. Y pues aquí lo que tenemos ya es como un esquema paso y paso de cómo se va a hacer esta operación en el mantenimiento, en el retiro, pues siempre hay que tener como cierto protección o verificar los riesgos posibles a la hora de instalar estos, porque pues hacer una obra de estas pues es complicado cuando estamos hablando de gases, a presión, entonces se debe tener como cierta prevención a la hora de hacerlos y estas herramientas normalmente se instalan antes o apagando, porque realmente abrir una intersección en la mitad de una tubería es complejo, por eso normalmente siempre se pone un sello, que lo único que hace es ajustarse a la tubería, se cierra bien con los tornillos y desde la parte de arriba se abre la sección de la tubería para hacer ese taponamiento o desvío. Entonces ahí tenemos los primeros pasos, que es la instalación, lo están soldando, después está verificando las soldaduras, está limpiando, verificar que no esté saliendo algún tipo de gas por esto, porque si no lo instalo bien, ¿eso qué significa? Que voy a perder presión y la presión incluso puede poner en riesgo a la persona porque estaría ingiriendo ese gas en ese momento. La otra, pues, es como la línea temporal o la válvula temporal, que es la parte de arriba, que es la que vamos a instalar sencillamente para hacer ese desvío de flujo. Ya de la cuarta, la quinta a la sexta, pues vemos ya como lo que sería el sistema de mantenimiento de limpieza de la tubería, la instalación, cómo se agrega, cómo se saca. De la 7, la 8 a la 9, pues ya aquí muestran es cómo se inserta dentro de la sección que les dije que sería la parte 3, que sería el temporal. Se inserta por ahí, se baja la tubería, se hace la limpieza, lo que se necesita recolectar, se vuelve a sacar, que eso ya sería en la 10 y la 11, y se vuelve a dejar ese sello, que sería la última, que sería la 12, que sería el sistema de sellado final, para permitir de pronto que si vuelva a correr algún incidente o si toque volver a hacer la limpieza, ya tengamos a disposición esa herramienta y podamos meter por ahí y hacer la limpieza pertinente. Pues como tal no sería más, sería las referencias. Muchísimas gracias por la atención prestada a la profesora y a los compañeros. Bueno, entonces abrimos las sesiones de preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Pues yo sí. Ay, ¿qué? ¿No puedo preguntar? Pregunta, profe, como quieras. Faltó cómo se desarrolló, o sea, la historia de esta técnica, o sea, esto lo inventó quién, cuándo fue, quién hizo este trabajo, porque, oye, ponerse a pensar en hacer una línea estando la tubería en producción no debe ser nada fácil. Pues creo que ese lo inventaron fue con los sistemas de agua, es lo que leí. O sea, ¿cómo se dice? Lo metieron primero los sistemas de agua y ya como vieron las producciones de gas, ellos comenzaron a hacer lo mismo. Porque en los tubos de agua se hace algo parecido. Sí, profe, porque pues como tal el nombre del inventor pues no lo conocemos, pero sí se lee algo de que los diseños de agua normalmente en las grandes ciudades o incluso hay tuberías principales dentro de los sistemas de acueductos. Entonces, parar estos tipos de flujos era muy complejo. Entonces, para no cortarle el agua a la población, lo que se hace ahorita cuando van y recortan el agua y dicen, hoy ya no va a tener servicio de agua. Entonces, para evitar ese tipo de flujo tan masivamente, se inventaron este sistema para poder desviar el flujo de agua y poder hacer mantenimiento en las tuberías. Bueno.
Entonces viene de su origen en obras civiles con tuberías de agua. Sí, señora. Pues, como en una ciudad está tan ramificado el sistema de agua, pues, o sea, no hay Sí. tanto problema. Cierran una parte y dejan circular por otro lado y reparan lo que tienen que hacer y vuelven y le dan flujo a la línea, básicamente. Ok. Y Pero en un bueno, sistema gas como tenemos una línea, o sea, no tenemos muchas ni están ramificadas, entonces tenemos que hacer eso. Cortar una parte, sí. cerrar una parte, cortarla, pegar o arreglar y ahí sí volver a darle flujo por esa línea, pero sin interrumpir el paso por el Y gasoducto. el, y el rango de... Profe, perdóname, ajá, ahí sí. en los mensajes envié un link, ahí está el plano general de la arquitectura de Acueducto de Bogotá. De pronto si lo quieres mostrar en la pantalla. Ah, bueno, dame un chance que estoy poniendo nota. Y las presiones, ¿qué tipo de presiones? Pero yo me imagino que debe tener un rango de presión o se puede manejar a cualquier presión. No, máximo a 900 PSI. Pues que eso básicamente son lo que manejan un gasoducto, que son Sí. a máximo 900 PSI porque el tubo igual no va a aguantar tanto. Y la herramienta pues aguanta los 900 PSI a temperatura de 60 grados. Sí, 60 grados. Sí. Bueno, esas eran mis preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas. ¿No? Entonces vamos a ver el... Ya va que me falta una nota. Y ya muestro mi pantalla para que veamos lo que nos está comentando Arturo del paper que mostró. Todas estas tuberías pasan por Bogotá. Estas son las tuberías de agua. Sí, ese es el sistema de acueducto y alcantarillado que tiene Bogotá, pues para hacer llegar agua potable a todas las áreas de Bogotá. Entonces, imagínate, entre esos hay unas líneas principales que incluso esas son las Sí. que pasan por las grandes autopistas del país, como lo son la Caracas, como lo son la Avenida Cali. Sí. Entonces, para evitar que chocar toda esa presión, porque esa presión es gigante también la que envían esa agua. Entonces lo que Claro. hacen es hacer ese tipo de instalaciones, así como lo hacemos en la industria petrolera, pero adjudicado al flujo de agua, para no parar la producción, porque pues sellar una válvula de esas es dejar un poco de localidades sin agua. Sí. Sí, el flujo tiene que ser continuo, el suministro tiene que ser continuo, igual que las tuberías de gas. Tiene que ser un suministro continuo. No podemos dejar de prestar el servicio. No podemos dejar de prestar el servicio para esas, porque son servicios públicos, obviamente. Sí, profe, no, qué pena. Imagínate nomás cuánto tiempo no se tardará haciendo ese mantenimiento un operador, una hora, yo creo. Imagínate parar una línea de flujo una hora, eso es mucha plata la que se pierde. Sí. Bueno, para la semana que viene, los que van a exponer, que es el otro grupo, les toca entonces trabajos operacionales, que va a ser el despresurizado, barrido y presurización de equipos. Entonces, es un trabajo operacional que se debe hacer cuando estamos en la operación de sistemas de transporte y distribución de gas natural. Es algo así como lo que mostraron los compañeros hoy, que también es un procedimiento operacional cuando tenemos alguna interrupción en la línea, cuando tenemos alguna tubería que debe ser reparada o removida del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos los procesos de despresurización, barrido y presurización, que es básicamente mantenimiento de la línea?
Pero cuando tenemos gas, la despresurización, el barrido y la presurización, que es la secuencia con que se hace este trabajo de mantenimiento, tiene que ser extremadamente más cuidadoso. Porque, como bien dijeron sus compañeros, cuando se está manejando gases combustibles, cualquier chispa puede ser peligroso. Despresurización. Uy, yo estoy hablando españoleto. Despresurización. Barrido y presurización. Entonces, ¿cómo yo hago mantenimiento para extraer algún tipo de elemento que obstruya mi línea? En caso de gas, ¿cómo se hacen estos procesos de despresurización, barrido y presurización? Para el otro grupo, que es, creo que es Esteban, Fabio y Mauricio, ¿no? Para la semana que viene, entonces, tienen ese tema. Listo, profe. Entonces, vamos a continuar con lo que tenía para hoy. Vamos a ver unos casos, cosas que suceden en operación y que deben ser resueltas, obviamente, rápidamente en operaciones. Y son como unas reglas de campo. Son reglas de campo porque, obviamente, alguien se tomó el trabajo de anotar todas esas lecciones que se aprenden en la operación de campo y dijeron, bueno, algo hay que plasmarlo para que cuando vengan los operadores sepan qué hacer en el caso de, en el caso de y en el caso de. Entonces, si algún día mañana ustedes empiezan a trabajar en operaciones, sepan entonces que en algún encuentro de la electiva 3 me dijeron que si me pasaba esto, tenía que hacer esto. Entonces, son cuestiones muy, muy puntuales. Aquí no vamos a hacer el diseño, ni la planeación, ni el cálculo en extensión. Son cálculos muy, muy puntuales, muy rápidos, que obviamente los tienen que hacer con lo que tienen disponible, que en lo que tienen disponible son las variables de operación, operacionales. Entonces, por ejemplo, empezamos con la primera. Quiero determinar las pérdidas de presión en un sistema de gas de baja. No es un sistema de gas que supere una presión de operación mayor a 1 PSI. O sea, es gas de baja. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de sistema? Cuando ya estamos en sistema de distribución de gas, que ya hemos tumbado mucho la presión que venía ese gas de los sistemas de transporte, del sistema, ya entra dentro del sistema de distribución y ya en el sistema de distribución ya pasó por una estación de regulación donde se tumbó más aún la presión porque va justamente a lo que sería clientes domésticos, que serían clientes domiciliarios, etc. Entonces, ocurrió una pérdida de presión y necesitamos determinar cuánto fue lo que se cayó o lo que perdió de presión para poder restaurar. Entonces, es una ecuación, básicamente una regla de dedo, usar la ecuación de Split-Glass para sistemas que operan por debajo de 1 PSI. Y es una ecuación que relaciona una constante, que es 3550 por la raíz de un delta de altura. Ven que aquí no les dan la presión, sino que les dan una altura equivalente a la presión estática en pulgadas de agua. Esto es el head, el famoso head. La traducción sería altura equivalente de presión. Y es una forma de presentar la presión en forma de altura. ¿Por qué? No sé si ustedes vieron alguna vez un experimento de diferencial de presión. Entonces uno lo que medía en el diferencial de presión era la distancia donde se ubicaba el líquido con respecto a otro líquido en un tubo en U. Entonces uno decía, bueno, la distancia me da una información de cuánto sería la presión que está sometido, la superficie que está en el otro extremo del tubo en U y la presión que está sometido el otro extremo de la tubería.
Entonces, yo puedo representar la presión en forma de alturas. Entonces, no se extrañen cuando vean unidades de presión, pulgadas de mercurio, porque lo hay, o pulgadas de agua. Entonces, no son unidades PSI-G, ni son PSI-A, ni son bar, ni son pascal, ni nada, sino que son unidades de longitud, que son equivalentes a una presión. Entonces, este caso utiliza una altura equivalente, pero en pulgadas de agua. Una prueba de eso son los manómetros. Hay manómetros que manejan, no te dan la presión en PSI, sino que te dan una altura. Tenemos también la gravedad específica, que como es gas, obviamente tiene que influir en el cálculo de, por ejemplo, la tasa de agua, el diámetro interno de la tubería y la longitud de la tubería. Profe, que ¿por qué no usamos aquí el Reynolds? Porque estamos en un sistema de baja presión. Ya cuando estamos en un sistema de baja presión se supone que el flujo es laminar, o sea, no hay efecto de rugosidad de la tubería, si lo hay es despreciable, y lo que nos piden es rápidamente calcula una caída de presión. Si ya quieres ir más al detalle, ya tendrías que hacer un informe más detallado y ahí sí considerar lo que sería la viscosidad del gas, el Z, el factor de compresibilidad. Estos son datos o reglas de dedo que se hacen dentro de la operación. ¿Cuánto gas está contenido en una sección de tubería? Entonces son preguntas así, dime de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Entonces, para hallar cuánto gas tengo en una sección de tubería, lo que dice la regla es multiplique el cuadrado del diámetro interno en pulgadas por la presión medida en libras sobre pulgada cuadrada, multiplique por 0,372. La respuesta vendrá dada en unidades de pies cúbicos estándar por cada 1000 pies de tubería. Entonces, no te puedo dar cuánto mide toda esta tubería, te puedo dar es cuánto gas o cuánto es el volumen que está contenido en una sección de tubería, en este caso, 1000 pies de tubería. Y es una regla de dedo. El cuadrado del diámetro interno por la presión medida en libras sobre pulgada cuadrada y multiplicado por un factor que me imagino una conversión, que es 0,372. Cuando una sección de la línea cae de una presión a otra, la pérdida total del gas puede calcularse por la diferencia de los contenidos de ambas tuberías con las dos presiones usando la regla anterior. Estimación del factor de longitud equivalente de una tubería de gas. Por ejemplo, si yo necesito conocer cuánto yo quiero sustituir un diámetro de tubería por otro diámetro de tubería. Pero yo necesito estimar, voy a disminuir diámetro y yo necesito estimar cuál va a ser el factor de longitud para saber si le tengo que colocar unos accesorios adicionales, unas juntas adicionales para poder suplir la longitud que tenía el diámetro de tubería anterior. Entonces, lo que se hace es recurrir a estos tipos de tablas o nomogramas que básicamente ya tienen como la ecuación inferida. Entonces, el que sacó esta tabla, obviamente se dedicó a hacer los cálculos por la fórmula de Panhanle, dice, de hecho, esta tabla está basada en los cálculos de la fórmula de Panhanle, ¿se acuerdan Panhanle? Que era una de las formas de determinar el diámetro de la tubería que yo debía usar si yo iba a meter un gas a una presión, a una temperatura, a un factor de compresibilidad. Bueno, alguien agarró y dijo, bueno, voy a agarrar las tuberías de 36, 34, 30, 26, 24, diámetro interno 23, 375, 24, diámetro interno 23, 22, 20, 18, 16, 12, 3 cuartos, 10, 3 cuartos, 8, 5 octavos. Y voy a calcular cuál sería la longitud equivalente, o sea, el L, la distancia de la tubería que debe tener para yo hacer un cambio de tubería, sí. De un mayor diámetro, porque de igual diámetro no tiene sentido que calcule la longitud equivalente porque va a ser igual. Esto es en el caso de que yo vaya a aumentar diámetro o a disminuir diámetro.
¿Por qué? Porque yo necesito entonces diseñar esa longitud de tubería de acuerdo a la longitud que antes tenía esa tubería. Entonces, si, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que la tubería era de 30 pulgadas y yo la voy a cambiar por una tubería de 19,500 de diámetro interno. Entonces yo lo que hago es 30 pulgadas, busco en donde se ubique 19,5 y me da 7,31. Es decir, que la longitud equivalente que voy a tener es de 7,31 pies. Entonces, si la tubería antes medía, la tubería de 30 pulgadas medía 30 pulgadas, ya yo sé que si la cambio a una de 19,5 de diámetro interno, voy a tener una longitud de tubería de 7,31. Es decir, que voy a tener que meter una tubería adicional de 19,5 diámetro interno para poder suplir o sustituir la tubería que estoy cambiando. ¿Sí? Esa también es un factor, una regla de campo. Estimación de la capacidad comparando dos diámetros de tubería de gas. Entonces también igual, si yo quiero saber si me conviene hacer el cambio de diámetros porque voy a manejar un volumen mayor, entonces como voy a manejar un volumen mayor, voy a requerir a lo mejor un cambio de diámetro a un diámetro mayor, pero con la tubería que tengo actualmente, posiblemente no alcance la capacidad que me están requiriendo, porque hubo una expansión de la planta, porque los pozos están produciendo mucho más gas. Entonces yo necesito ampliar mi capacidad de almacenamiento o de transporte de gas, dependiendo del caso donde yo esté. Entonces, igualmente, para estimar la capacidad de una línea de diámetro en términos de otro, lee hacia abajo en la columna correspondiente a la línea del diámetro deseado. Entonces, si yo tengo una tubería de 20 y quiero subir a 23 pulgadas, entonces agarro la tubería de 20, que el diámetro interno es 19,500, y bajo a la de 23. Entonces me dice que voy a tener un 65,1% de capacidad con respecto a la de 23. Es decir, que la de 23 me va a aumentar 65% de la capacidad que ya yo tenía en la de 20 pulgadas. Entonces, es una forma de conocer cuál es el diámetro de tubería que yo requiero para satisfacer la capacidad que me están solicitando en operaciones. También, si yo quiero determinar la fuga de una línea de gas porque vino alguien y quiso robar gas de la línea, entonces me pinchó la línea, yo debo estimar cuánto es la fuga, porque tengo que llevar un reporte, porque acuérdense que esto es como una caja chica, todo lo que entra y todo lo que sale me tiene que dar 0. Si no me da 0 es porque hubo alguna diferida. Y si hubo una diferida, quiere decir que ese volumen está en algún sitio, pero no está en mis libros contables. O sea, cuando yo hice caja, no está reportado esa cantidad de dinero. En caso de que estemos hablando de dinero, no está reportada esa cantidad. Entonces, esa cantidad uno dice que está en diferida, es decir, está en algún sitio, pero yo debo decir o debo asumir dónde puedo yo accesar ese volumen dado caso que se requiera. Entonces, cuando hay fuga, eso ya no es diferida, ya eso es básicamente volumen que no se puede contabilizar porque no está dentro de la caja chica no se perdió. Pero yo tengo que estimar cuánto fue ese gasto ocasionado o esa fuga ocasionada para reportar en pérdidas. Entonces, básicamente uno lo puede hacer por un método que ellos dicen el método de la caída de presión, que es básicamente para determinar la fuga de millones de pies cúbicos por año en base a una presión y una temperatura. Vean que la presión y la temperatura son a condiciones estándar. Tome una sección de la línea de una milla, ahí te dicen, esta ecuación se aplica para una milla de longitud, es muy longitud gringa. Entonces, esa milla, pruébela por 1 hora y utilice esta fórmula.
Entonces la fórmula va a ser la presión, la fuga, la cantidad de fuga que voy a tener va a ser igual a 9 por el diámetro interno de la tubería al cuadrado por justamente la presión 1 o la presión inicial de la prueba entre 460, esto es para llevar la temperatura al Rankine, temperatura inicial, menos la presión entre la temperatura final en Rankine, obviamente, y esta resta multiplicará al diámetro al cuadrado por 9 y eso nos va a dar un estimado de cuánto fue la fuga, un estimado. Porque si yo necesito levantar un informe de interventoría, obviamente no voy a usar la regla de campo, ya sí sería un estudio con todas las de la ley donde determine la capacidad de fuga. Y como les digo, como es operaciones, son cuestiones que ustedes deben manejar puntualmente y que no se pueden, ay jefe, deme una semana para hacer un informe. No, son cosas en operaciones, el tiempo es así. Lo quiero para ayer. ¿Cómo estimar el tiempo requerido para obtener una prueba de cierre en las líneas de transmisión de gas y aproximar una máxima pérdida de presión permisible para una nueva línea? Entonces, esto es básicamente estimar tiempo y cuánto voy a perder de presión en la línea. Esa presión que voy a perder no puede ser tal de que me ponga en riesgo la operación. O sea, yo debo tener como un gap, como una zona donde no debo pasar. Si ya paso de esa zona, ya estoy poniendo en riesgo probablemente la operación, y eso es lo que no queremos. Entonces yo debo manejarme dentro de unos rangos de manejo de presión para no perturbar lo que sería el sistema. Entonces esta regla puede ser útil para las pruebas cuando no se hacen pruebas hidrostáticas, sino que son unas pruebas de aire o gas que se inyectan para detectar justamente si hay fuga o no hay fuga. Los valores de las constantes, o si hay obstrucción, o si hay taponamiento, o si hay algún tipo de problema dentro de la línea. Entonces, los valores de las constantes utilizadas por compañías de transmisión pueden variar según consideraciones económicas, condiciones de línea y rendimiento. O sea, no se casen con esta, porque posiblemente cada empresa tenga su propio manual para determinar los tiempos de obtención de pruebas para, en el caso que voy a inyectar aire o gas. Entonces, esto es como muy general, pero cada empresa debe tener su propio manual de operación donde diga, para nosotros, un tiempo de 5 horas representa una pérdida económica de tanto y por lo tanto no se puede hacer un tiempo, no se puede dejar 5 horas haciendo una prueba. Entonces, cada empresa debe tener una consideración, pero para que no queden así como, ay, no sabía, aquí hay unas consideraciones que ustedes deben tener para hacer una prueba, para hacer justamente una prueba de aire o gas. Primero, determinamos el tiempo requerido para la prueba. Después que la línea ha sido llenada y estabilizada, con aire o con gas, coloco la siguiente fórmula o calculo la siguiente fórmula para saber el tiempo que debo dejar esa tubería llena y estabilizada para obtener un rango de medición y saber cuánto, si posiblemente mi línea tenga o no tenga algún tipo de fuga. Entonces el tiempo de la prueba tiene que ser igual, el tiempo mínimo necesario para alcanzar la prueba tiene que ser igual a 3 por el diámetro interno al cuadrado por la longitud de la sección sometida a prueba entre la presión inicial de la prueba. Luego que tengo esto, ya yo sé el tiempo, voy a calcular entonces cuánto es en qué rango de presión me puedo manejar sin perturbar la operación. Entonces, cuando una nueva línea está siendo cerrada para prueba y su duración es el tiempo que calculamos o más demorado, esta fórmula se puede utilizar para evaluar si la línea está muy ajustada. Que la línea esté muy ajustada quiere decir que si tengo una obstrucción que no me permite
hacer un barrido o llenar o presurizar la línea porque existe algún tipo de obstrucción. Yo tengo que estimar entonces esa caída de presión para saber si lo puedo hacer con una simple prueba de aire o gas o si ya tengo que recurrir a otros tipos de métodos como los que acabamos de ver. Si ya tengo que, no sé, sacar la tubería, remover la tubería, etc. Entonces, la ecuación es sencilla, es cuánto es la caída de presión permisible, se calcula mediante el tiempo de la prueba de cierre, o sea, el tiempo total, no el mínimo, porque el que calculamos es el mínimo tiempo que yo puedo gastar haciendo la prueba. Esto sería el tiempo estimado, porque básicamente el mínimo puede ser 20 minutos, pero yo le voy a poner 30 porque el operador, porque esto, porque vino fulanito, porque tiene que venir yo no sé quién de yo no sé dónde. Entonces, siempre hay situaciones donde ese HT, ojalá fuese el H mínimo, pero nunca suele suceder. El diámetro interno de la tubería y la presión inicial en la prueba. Entonces, eso nos va a dar esta caída de presión permisible. También cuando quiero conocer los requisitos de tamaño de tubería para aumentar volúmenes de producción de gas natural, un poco muy parecida a la anterior que habíamos visto, esto es cuando yo mantengo la longitud, en el otro caso no mantenía la longitud, en este caso sí mantenemos la longitud, la presión interna de entrada, la presión inicial, perdón, y la presión de salida. Son constantes, no voy a variar las presiones. Entonces, entramos aquí, como pueden ver en el ejemplo, dice una línea de 8 pulgadas será manejada por X cantidad. Encuentre el tamaño de tubería requerido para manejar 4.5 esa cantidad. Comience con 4.5 en el eje izquierdo, muévase horizontalmente hacia la curva de 8 pulgadas, que es la tubería que está instalada y que va a ser aumentada a 4.5x en capacidad. Entonces, baje y lea el diámetro nominal. Baje y lea el diámetro nominal. Este diámetro nominal está entre 14 y 16. Y lo que dice la regla es, entonces, use la próxima tamaño de tubería más grande. Es decir, no me tengo que ir hacia 14, sino que básicamente tengo que llegar hasta ¿dónde está el puntero? Es este. Así. Tengo que llegar entonces, otra vez. Vengo aquí, corto aquí, que es 8 pulgadas, bajo y leo. Y aquí está entre 14 y 16, escojo entonces 16. ¿Por qué? Porque lo dice la regla. Calcule la pérdida en la línea utilizando la tabla de áreas transversales cuando se prueba tuberías principales con aerogas. Esto es otro método, el método que vimos anteriormente era uno de los tantos, este es otro método, donde yo puedo estimar cuál es el volumen inicial, cuál es el volumen final y básicamente lo que hago es la resta de estos dos volúmenes me puede dar la pérdida que yo tuve de volumen en la prueba. Entonces, las pérdidas deberían ser entonces diferencia de volumen, como muestra la ecuación, presión inicial menos presión final, entre la presión, esta es una presión base, que sería la presión atmosférica, en este caso, si tenemos, acuérdense que la presión atmosférica cambia si yo estoy, por ejemplo, en Bogotá, con respecto a la presión atmosférica que está en la costa. Acuérdense que hay algunas variaciones muy pequeñas, pero hay variaciones. Por el área, por la longitud. Entonces, esto básicamente sería una relación de presiones, se cancelan las unidades de presión y quedan las unidades de volumen. Para facilitar los cálculos, la tabla 1 contiene el área transversal en pie cuadrado para los distintos tamaños de tubería. Entonces, aquí ya no se tienen que matar su cabecita haciendo área igual a pi
pi por el diámetro al cuadrado entre 4, sino que ya de unas les da el área en pies cuadrados. Incluso les da el área, el diámetro interno, el espesor de tubería, para las tuberías más usadas para transportar gas. Otro elemento también del rápido acceso sería calcular la velocidad de gas en una tubería. Es una constante, 1440 por el Z, compresibilidad de gas, tasa de gas, por la temperatura de operación entre el diámetro al cuadrado por la presión de operación. Si debemos estimar la cantidad de gas expulsado a través de un pinchazo en la línea, esto es una regla de Dedo también, esto es la tasa va a ser igual al diámetro al cuadrado por la presión 1. Esa presión 1 va a ser la presión aguas arriba que tenía la línea antes del pinchazo. Aquí tenemos otra forma de calcular la presión promedio en una tubería de gas usando las presiones aguas arriba y aguas abajo. Entonces te dicen, ay, ingeniero, ¿qué presión promedio usted estima que debe estar esa línea? Entonces, básicamente yo busco el medidor o la medición o el medidor que tenga antes de la línea y la que tenga después de la línea y hago un estimado a partir de ello. Para encontrar la presión promedio en una línea, primero divida la presión de aguas abajo, down, entre la presión aguas arriba, up, y busca el valor de X en la tabla. Entonces, si casualmente me dio 0,15, el X es 0,68. Ese 0,68 lo voy a multiplicar por la presión aguas arriba para obtener la presión promedio. Pero si queda entre dos valores la relación de presiones, aguas arriba y aguas abajo, entonces tienen que interpolar, señores. Y esto es lo que yo les traje para hoy. Entonces, yo les voy a dejar una actividad que traen básicamente 10 preguntitas que son justamente resolver estos mismos ejercicios con las fórmulas que yo les voy a dejar en las láminas. Y ya. O sea, no hay ningún nivel de complejidad. Esto es valores que, si ustedes saben, acuérdense que hay longitudes que están en millas. Revisen bien qué unidades les pide la fórmula, porque capaz que se equivoquen por allí o les dé algún el número equivocado, y para entregar la semana que viene, ¿sí? Profe, una preguntita, cuando tú te haces Vale, profe. referencia a la ecuación que es a dedo, o sea, ¿qué hace referencia ahí en cuestión? Otra vez la pregunta que no entendí. Cuando tú dices que es una ecuación a dedo, Ah, sí, regla de dedo. o sea, regla del dedo, La regla de dedo, El de la mano derecha, ¿no es? rule of thumb, en inglés se Regla llama de la mano rule derecha, ¿no of es eso? thumb. Bueno, sí, básicamente son reglas que uno debe saber, o sea, que uno cuando está en operaciones tiene que conocer. Menos, más. ok, reglas básicas. Sí, como la regla de la mano derecha, o sea, ese tipo de cosas, pero se le llama en inglés rule of thumb, regla de dedo, thumb. Entonces, la traducción al español suena raro, suena a regla de dedo, pero es una traducción chimba al inglés, es rule of thumb. Ok, Perdón, si los confundí con eso, pero es ese, es reglas de campo, reglas que el operador tú no sabes eso, nunca te lo dieron en la universidad, no. Como no sé si ustedes saben que hay gente que cuando está fracturando, la gente que es muy experta en fracturamiento,
cuando están fracturando, saben cuál es la presión de fractura, solamente con tocar la tubería. Entonces, en superficie, tocan la tubería en la que están bajando el fluido de fractura y ellos saben ya cuando el fluido fracturó la roca, solamente tocando la línea que está pasando el fluido fracturante. Esas son cosas que nada más se aprenden en campo. O sea, ninguna universidad te va a decir, calcula la presión de fractura tocando la tubería. No. Eso tiene que ser muchos años de experiencia, muchos años de operación de campo para que uno pueda llegar a ese nivel de sapiencia, ¿no? Y así, y como esas muchas cosas, o sea, en operaciones de campo se aprende mucho, cosas muy de labores de operación. Obviamente, si en la universidad te van a decir el diseño de la fractura, baje, calcule, haga con la fórmula de fulanito y la ecuación fulanito, el diseño de la fractura. Entonces, uno no va a llegar con el cuaderno a la operación a decirle, no, pero es que en la universidad me dijeron que yo tenía que calcular primero era esto y después el operador te va a decir, oye, o sea, obviamente hay un jefe que es el jefe de la operación que es el que dirige y obviamente ustedes recién graduados no lo van a poner a dirigir un proceso de operación ni mucho menos. Pero sí es para que sepan que existen esos rule of thumb, reglas de dedo. Entonces aquí en la pestañita Hot Tapping, en la Stopping, les puse la nota de la exposición y esto lo voy a dejar por aquí en otra pestañita y le voy a poner reglas de dedo. Bueno, reglas de dedo. Bueno, sí, reglas de rule of thumb. Profe, de hecho, eso es la traducción de regla del pulgar. Sí, sí, esa es la traducción. Entonces les dejo la actividad para que me la entreguen la semana que viene. Y comenzamos entonces con la exposición de Juan Esteban, Fabio y Mauricio y comenzamos con la elaboración de procedimientos operacionales. Una de las cosas que van a tener a cargo es justamente el realizar esa secuencia de actividades que a lo mejor uno lo ve tan elemental, pero a la hora de la verdad no es tan elemental. Y más cuando manejas procesos de presurizado. Y cuando estamos transportando combustible que es gaseoso. Entonces que se me puede activar una válvula y pierda todo el gas que tenía la línea, grave. Entonces, ese tipo de actividades o coordinación de operaciones en superficies tienen que tener una secuencia, un orden, para que el que vaya a leer ese manual no vaya a cometer una equivocación que después nos cueste dinero y pérdida a nuestra operación en superficie. Entonces, comenzamos entonces con la elaboración de procedimientos operacionales y ya eso sería creo que la última parte de esta asignatura. Ya nos quedan 4 semanas. Ya en 4 semanas sacamos este semestre y bueno, ya ustedes van a tener chuleado esta asignatura en su penso o en su malla curricular. Voy a ponerlo que lo entreguen 23 a las 55 horas.
¿Alguna duda, pregunta? Es para entregar dentro de 8 días, ¿sí? Sí. Que si la actividad la puedo hacer en grupo, bueno, difícil ahora con la cuarentena reunirse, hacer pero se puede hacer de forma virtual. Como quieran. Vale. Y aquí. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora por el mismo Vaticanal. Ya esto les queda en el aula virtual y Profe, con una plazo de entrega. pregunta. Sí, Una pregunta que no tiene como que mucho que ver con, bueno, sí tiene que ver con la materia, pero pues es, digamos, los que comenzamos el semestre que viene con el proceso de la práctica empresarial y el proyecto de grado, ¿cómo se va a realizar? Porque pues teniendo en cuenta la calamidad mundial en la que nos vemos inmersos, pues está, El jueves pasado, no sé si estuviste en la reunión con el rector. no estuve. Bueno, eso fue una de las preguntas que se le hicieron, que cómo van a ser las personas que necesitan hacer práctica el semestre que viene, dado que esta O condición. sea, no, digamos, no tanto la práctica, el comenzar el proyecto, porque pues está complicada la cosa para las empresas, porque pues más de Acuérdate una que el proyecto integrador, básicamente, no tienes que estar vinculado a una empresa para ser proyecto integrador. Ok, pero los temas en cuanto a la temática que vayamos a manejar. Bueno, el proyecto integrador surge de un problema real de la Ok, industria. Entonces, tú que estás en la zona Arauca, tú debes conocer gente que trabaja en campos y básicamente ellos llegan, no, que tuve un problema en campo, que yo no sé qué cosa, yo no sé qué más. Entonces, ese problema puede ser tu input para empezar a trabajar en un proyecto integrador, porque básicamente vas a buscar una solución a un problema real de la industria, que no ok, necesariamente tiene que estar ligado a que la empresa, si la empresa no sabe que yo estoy haciendo el proyecto, no, porque la idea es justamente crear habilidades, y esa es una de las cosas de que es el por qué el proyecto integrador y por qué no una tesis, porque el proyecto integrador lo que busca es que ustedes plasmen todo lo que ustedes vieron en sus asignaturas en ese proyecto. Entonces a ustedes les dieron un componente de realización de proyecto que fue iniciación, ejecución y control, les dieron métodos y demás y herramientas y demás y justamente el proyecto busca es combinar todos esos ítems que ustedes vieron a lo largo de su carrera junto con las capacidades disciplinares y plasmarlo en el proyecto integrador. Entonces, el proyecto integrador justamente tiene tres opciones que son investigación aplicada, si ya tu idea de proyecto requiere aplicabilidad y se puede vender, porque la idea es vender proyecto y se puede vender el proyecto a una empresa que tenga esa misma necesidad. Tú puedes decir, mira, yo tengo un proyecto de investigación aplicada donde yo justamente analicé su problema, llegué a este modelamiento y yo puedo llevar ese modelo a ejecución en su empresa. Eso es una de las tantas. Transferencia de conocimiento es básicamente mejores prácticas, llevarlos a un problema real. Es decir, por ejemplo, en Venezuela usan gas lift para levantar crudo pesado. Entonces, aquí no se usa gas lift para levantar crudo pesado, pero allá hay unas buenas prácticas, unas mejores prácticas, unas lecciones aprendidas que me dicen
cómo hacer ese procedimiento aquí en Colombia con campos que tengan características similares. Entonces, yo estoy llevando mejores prácticas de un sitio donde ya se realizó aquí a resolver un problema aquí a nivel local. Ese es, por ejemplo, el de transferencia de conocimiento. Y si es innovación, bueno, ya ustedes saben lo que es innovación. Y ahorita lo que está de boca en boca es innovación en aplicaciones. Entonces, mira, yo tengo una aplicación que te calcula cuánto es la caída de presión en una tubería sin necesidad de utilizar la ecuación de Panhalen, ni la ecuación de, ni la Panhaleal, ni la Panhale-B, ni las otras ecuaciones que tenemos para calcular presiones. Y eso está en una aplicación. Profe, qué pena interrumpirte. Es más, no sé si de pronto los que están acá les llegó el correo en el que les solicitaban enviar 3 posibles temas y docentes para lo del proyecto integrador. No sé si de pronto a todos les llegó. O sea, a mí me había llegado y estaba en correos no deseados. ¿Ah, Decía sí? eso. A mí no me llegó. Pues no, me llegó y decía eso. Decía como temas de proyecto integrador por ¿Pero acá. el proyecto al de élite? Sí, profe, aquí lo tengo, mira. Ya te lo muestro. Ah, tengo 6 spam. Oh my God. Ay, sí. Investigación lo tengo en spam. Oh, desarrollo profesional también lo tengo en spam. Exactamente, profe. Sí. Eso. Yo también, o sea, pues o sea, no me había dado cuenta y pues me dio por mirar porque estaba limpiando el correo cuando me salió ese correo y estaba enviado hace poco y decía eso, Ay, como sí. enviar Oye, temas y eso. revisen su spam. Esto sí es spam. Conéctate como mentor o participante. Terapia. ¿No? Sí, conéctense. Yo no Sí, profe, sabía es más, si quieres nos tampoco. dejas ver el correo. Oh my God. Estará en foros. Ah, sí, aquí está. Mira, ahí dice Espero. eso. Ah, pero esto es para los profesores. Acompañamiento a estudiantes en Proyecto Integrador 2022. Ah, No, a propuestas mí me para llegó de otra semilleros. manera. Sí, porque esto es para apreciados profesores. Ay, yo no había leído esto. Bueno. Profe, muchísimas gracias. Qué pena la molestia. Buenas ¿Y noches. cuál era tu pregunta, Giovanni? No, sobre eso, digamos, profe, digamos, si vamos a tener en cuenta que tenemos que enviar temas, entonces yo quisiera como de pronto, no Ah, aquí sé, está. abrir como Apreciados una reunión estudiantes. por Meet o algo así y poder, digamos, entre todos como buscar como, no sé, como un soporte para poder empezar, o sea, como manera de semillero, ¿sí me entiendes, profe? O sea, como para Ujú, buscar de pronto una manera de apoyarnos en lo que es la elaboración del proyecto integrador y no sentirse uno como ahí, como a la deriva, pues haciendo eso como tal. Pues porque ahorita, digamos, a estas alturas uno ve y uno como que, o sea, lo primero que hace es como, no, ¿y ahora qué hago? Es lo que más de uno pues, está sí. pensando. ¿Qué tema le gustaría trabajar en su proyecto? Aunque ustedes ya deberían empezar a pensar en esto, sin necesidad de tener un tema. El programa que está inscrito, obvio. ¿Qué tema te gustaría trabajar en tu proyecto? 2 temas adicionales que podrías trabajar en el caso del tema registrado en el literal 2. No pudiese hacerse. Ah, ok. Si el tema que te gustaría trabajar en el punto 2 no se puede trabajar, entonces tendrías que tener 2 opciones más y nombre de 1 o 2 profesores de la institución que crean podrían ayudarte o si han conversado previamente con un profesor, por favor indicarlo. Espero sus correos más tarde este jueves 3, o sea, hoy, para organizar una videoconferencia con los Exacto, interesados profe. y A eso comentarles. ya era, porque digamos, yo me di cuenta de Ah, eso fue porque, mejor dicho, entré de chiripa al spam y me di cuenta. Y si no, yo Profe, no me había dado por también. enterado. Y pero eso aquí es para también los que me no dan han fecha. inscrito proyecto integrador o para todos en general. No, Para lo los que que pasa es que, van a según tengo inscribir entendido, eso es para las proyecto personas integrador que el tienen semestre que viene. Ah, ok, exactamente, para saber quiénes son los que van a inscribir la materia. pero al menos les dieron tiempo. A nosotros nos dijeron, la otra semana tienen que entregar tema.
Bueno, ves que las cosas se subsanan, Fabio. No, pero muy complicado si llegan los correos al spam, o sea, Es que, Pero profe, antes digamos, de ese eso, correo me llegó en caído, 2028 y está hoy es caído 30. de su propio peso que envíen un correo para la gente que tiene que hacer la vaina esa el semestre que viene y esté en spam. O sea, si Giovanni no fuera tan quisquilloso, o sea, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. La universidad también tiene huevo Pero con esa vaina. Mauricio, ¿a ti te llegó spam? No, ¿A ti a te mí llegó también spam? me llegó. Sí, profe, a mí me llegó No, es spam. que eso es estaba en una spam, vaina o sea, muy a mí también me absurda. llegó, a mí también No, me llegó, Pero por ya eso Entonces yo no no voy a entendí. entiendo por qué escribir, pasa ya eso, voy a profe, no entiendo. escribir que levante un poco más el plazo porque a todos nos llegó spam, ¿sí? Eso, no, pues, o profe, A eso era sea, lo que yo iba, profe, a eso era revire, lo que yo profe. iba. y Porque a mí después me Eso llegó llegan, lleva el un treinta poquito después más llegan de los tiempo. directivos de la universidad y, Pero ay, no, ajá, que esto, que le Mauricio, ajá. avisamos con tiempo, Pero ven acá, que nos avisan Mauricio, con tiempo, o sea, si llegan los correos cálmate, al spam, calmado. Relájate, no, o negro. sea, En el caso no, puñal, de que ya, en el caso de que tienen algún tema o no tienen tema. Mauricio, ¿qué te gustaría hacer de proyecto integrador? no, yo ya tengo dos posibles, pues, Entonces, posibles ¿de qué chillan? temáticas. Pero no es que ¿Cuáles son? no dicen que es para postularla, huevón. Pues, No, o marica, son sea, te están ideas. diciendo temas, exacto, Ah, ideas, temas. O no. sea, a mí me Yo, ya- gustaría yo desde que trabajar presenté el tema, puericultura. Entonces, ¿qué es puericultura? Bueno, un tema que me gustaría trabajar. ¿Y con quién lo quisieras hacer? Bueno, con el profesor Sergio, porque el profesor Sergio es nota, es chévere. Eso es lo que te están preguntando. No te están preguntando, presenta la idea de proyecto como le pasó a Fabio y compañía. a Presenta la nosotros idea de sí nos proyecto en dijeron una Ok. en la semana. reunión de las fechas. O sea, entramos a Exacto. semestre, el jueves tuvimos la reunión y teníamos que entregar idea para el El sábado. martes. Ok. El martes. Les dieron plazo hasta el martes. No, pues yo, o sea, yo por el momento tengo dos Y al ideas, igual, usted porque presenta la idea y la puede cambiar. Mi grupo y yo la hemos cambiado como 3 veces. También presentas la idea y puedes cambiarla, exacto. Es que eso lo hace el quehacer del proyecto. Por ejemplo, ustedes llegan con unas ideas, no, porque yo quiero, no sé, todo arcoíris, todo chévere. Entonces, cuando uno los sienta y los aterriza y le dice, el arcoíris no existe, el niño Jesús no existe, ni San Nicolás existe. Ah, y entonces, bueno, existe esto y existe, entonces empieza uno a cambiar los objetivos y al final eso es lo que pasa, pues por eso es que hay cambios, porque uno es muy ideal, muy, ay, yo quisiera, no sé, el arco iris y el pony y el unicornio. No, eso no existe, no existe el unicornio. El unicornio no existe por esto. Entonces tienen que pensar en un tema en verdad. Por eso es que les ponen, si la opción 2 no es elegible, porque no se puede hacer, porque es Mickey Mouse, porque es Disneylandia, entonces agarren un tema más real, más de la situación diaria. Profe, y otra cosa, digamos, en cuanto a los profesores que están, digamos, de tutores de tesis o, bueno, de proyecto integrador, ¿están quiénes? ¿Estás tú? ¿Está el profe Sergio y quién más, profe? Digamos, por petróleos, ¿no? Y la Pues profe aquí que dio está la charla el lunes, María del Pilar. O sea, solo estarían esos tres como tutores. Sí, disciplinares. Ah, Pero ok. si tú lo quieres y hacer quién es de María del Pilar, automatización, No, una profesora nueva. la vieja es pero como que, o sea, la petrofísica. vieja que es especialista en que, Ella es ingeniero de petróleo Y y geóloga. geóloga. no. Sí, Profe, una pregunta. sí. Lo que pasa es que yo pretendía hacer una aplicación en la parte de inspecciones en cuanto a papeleo y optimización de procesos Ujú. en la empresa donde yo me encuentro, pero lastimosamente tienen algo similar a una aplicación que se llama iAuditor. Entonces, como que el gerente me dice como que preguntara si yo podía basar como hacer como la transferencia de conocimiento con esa aplicación. O sea, que optimizaras la aplicación. No, optimizarla no, sino como que hacer como la capacitación en la empresa para que se use. Porque lo que él me decía es que no sé cuántos dólares pagaron por la aplicación y no la usan. Ah, ok, ya entiendo.
Sí, sería implementación. Sería Y sí. implementación mediante el uso de la herramienta. Ok. Sí, sí, eso puede ser. Por ejemplo, mi tesis de grado, de pregrado, fue seguimiento, control y monitoreo de un yacimiento X, que era un yacimiento ahí del Zulia, Mara Este, utilizando herramientas de visualización, de seguimiento. Sí. Entonces, no puse el nombre de la herramienta porque yo no le voy a hacer publicidad a Schlumberger. Schlumberger tiene demasiada plata para que yo le haga publicidad, sino que puse usando una herramienta de gestión. Entonces, tú puedes hacer lo mismo, implementación de programas de mantenimiento para optimizar tiempos de respuesta Sí. mediante el uso de una herramienta de gestión. Porque también me Y decía que también cómo hacer una aplicación respecto a los procedimientos, porque digamos que la mayoría de accidentes son por falla humana. Como que si necesita algo, tiene que poner una guaya antes de mandar la herramienta. Entonces también pues, estaba pensando en eso, pero no sé qué tan complejo sea porque pues son muchos procedimientos que se deben tener en cuenta en muchos procesos que se hacen durante la producción. Ok. Sí, sí, Profe, sí se puede hacer. Es profe, una buena idea, porque es pregunta pequeña. implementación, transferencia de conocimiento a la empresa. Dime, Vale. Fabio. ¿Me podrías ayudar con una duda que tengo sobre la norma ASME 318? ¿Qué será? Eh, Más que todo es la parte de tendido de tuberías. Es que no sé bien dónde, o sea, en qué parte mirar, en qué capítulo. ¿Tú tienes el ASME en español? Sí, señora. Y tú has visto las secciones y todo. Sí, sí, o sea, están los capítulos, están materiales, equipos, Ujú. soldadura, componentes, Ajá. diseño o diseño e Ujú. instalación. Ok, acá puede ser. En diseño e instalación puede ser que esté. Diseño, instalación y pruebas, tuberías de cero, otros materiales, estaciones de compresión, Ujú. depósitos En, de di- tubería, en válvulas, diseño e cámaras, medidores. instalación. De todas formas, yo lo hice en transporte, un ejercicio de transporte donde nosotros calculábamos, ¿qué era lo que calculábamos, Andrés? Que nos volvimos un 8 con Gorocho. Profe, no estaba poniendo atención. Se desconectó. Bueno, entonces en ese ejercicio comparábamos lo que era la aplicación de la B31.3 para crudo, la B31.4 también para flujo multifásico y cuando era para la aplicación de la B31 era diseño de diámetro de tubería y espesor. Yo no sé si eso te sirva. ¿B31? B31.8, sí. Ok, esa es la que estoy leyendo. Pero bueno, Y pregunta, para el diámetro de tuberías uso Reynolds, ¿cierto? No, Reynolds es para flujo. no, Porque estaba no, pensando porque en Bernoulli, pero no me da. No sé cómo. No. La B31.8 tiene unas ecuaciones que son las ecuaciones de presión de diseño y ahí dice, bueno, yo te puedo enviar la parte del libro que lo explica y ahí explica qué diámetro y qué espesor debes tener o escoger para la tubería, cuáles son las que están disponibles en el mercado, cuál es la que tú debes ajustar para tu necesidad. Es decir, que a mí me dio el diámetro, me dio 7,4, pero el diámetro comercial que hay es de 8, con un espesor de 0,25. Entonces, esa es la que me ajusta, esa es la que puedo adaptar, ¿ves? Ok. Porque nadie manda a hacer tuberías. Uno va y compra las tuberías de acuerdo a la necesidad. Pero si tu cálculo te dio 7.4, obviamente en el mercado no hay 7.4 diámetro de tubería. Tienes que ir a la parte comercial. Entonces la parte comercial dice que tengo una tubería de 8 pulgadas de espesor tal. ¿Cuál es la que se ajusta más a tu necesidad? Te mando el capítulo del libro y ahí tú ves. Porque lo que hacen es comparar qué pasa si yo tengo
una tubería de crudo, pasa esto. Cuando tengo una tubería de gas, ya tengo que considerar las propiedades físicas del gas. Que si el Z, que si la gravedad específica, que si la presión y la temperatura. Ok, profe. Gracias. Ya déjame anotarlo porque después se me olvida. Así como se me olvidó pasarles ayer la exposición para el miércoles. Sí, nunca vivimos los temas, ¿no? Mañana se los envío. Okay. Hoy porque hoy estaba yo en otro planeta, en planeta, no sé, planeta Mabel, caso cuarentena. Fabio. Capítulo de cálculo con ASME. Y ahí ellos hacen básicamente lo que sería, el ASME 2031 recomienda que la tubería para estar enterrada tiene que cumplir con ciertos factores de diseño, y ahí te dicen cuáles son los factores de diseño. Ese era el enredo, Andrés, que los factores de diseño. Y entonces para crudo uno descarta unos factores de diseño que para gas no se pueden descartar o despreciar. Entonces era el problema ese que teníamos con el ejercicio de transporte. Bueno, entonces si no hay más, vayan pensando, ya yo le voy a escribir a Coordinación Académica que a todos nos llegó el spam. Exacto, Así profe, era lo que le que... iba a decir, porque pues igualmente, digamos, más de uno, este es el momento que no va a tener, digamos, ni idea de lo que pasó. Entonces, Exacto. y de Bueno. pronto hacer una reunión en Meet para facilitar eso. ¿Con quién quieres la reunión? ¿Con los profes de petróleo? Exacto, y con el que envió ¿Con los tres? el correo, y con el que envió Ay, el con correo. Esteban. Pero yo Eso. creo que eso lo está planeando Esteban, pero no sé. Es que lo que le Si tú entendí quieres nada más era que petróleo. quería que nosotros respondiéramos ese correo y dependiendo las personas que envíen el correo, hacer la reunión. Eso es lo que tengo entendido que va a Ok. hacer él. Bueno, entonces yo le voy a escribir a Coordinación Académica. Si tú quieres, respóndele a Esteban y le dices, oye, disculpa, es que nos llegó a todos el correo spam, estuve preguntando a mis compañeros y ninguno sabía, si no les indicaba que revisaran el spam no conocían, para ver si nos pueden dar más plazo y para ver si esa reunión lo hacemos con los docentes de petróleo, disciplinares, ¿sí? Porque a lo mejor él tiene pensado, sí, una reunión con todos los docentes y ahí sí, 120 personas ahí hablando. Yo quiero hablar, que yo estaba en la lista, que no me dejaron hablar. Sí, complicado. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, que tengo ya encuentro y no me va a dar tiempo ni de tomarme un cafecito. Vale, profe, Nos gracias. vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Chao, Gracias, gracias. profe, buenas noches. Chao, profe, Chao. gracias.